Bueno, como le decía, vamos a empezar a ver las doctrinas que hay con referente al arrebatamiento o al rapto que llamamos. Y vamos a empezar con eso. ¿Qué es el rapto? Y el rapto en según de Tesalonicenses que habla del zarpazo, o sea, que el Señor como que nos toma y nos lleva. A eso es que nosotros llamamos el rapto. El concepto del rapto se refiere al acontecimiento escatológico de los creyentes muertos y vivos, porque recuerden que van a ser los muertos y los vivos, que juntos serán tomados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarse con Jesús. ¿En dónde? En el aire. Y esto es una de las, digamos así, posiciones en contra de la doctrina premilenial. Muchos de los eruditos o teólogos dicen que el Señor, con este argumento, el Señor vendría 3 veces. Entonces sería la primera vez que vino y se hizo siervo, murió en una cruz, la segunda vez en el aire, en la nube para arrebatar a sus siervos, y la tercera vez allí en Apocalipsis. Estos son los argumentos en contra. La palabra rapto no aparece en la Biblia. Sin embargo, el concepto de rapto se enseña claramente en las escrituras. Hay muchas palabras que no aparecen en la Biblia, mas sin embargo, sabemos que están allí. Por ejemplo, la misma palabra Biblia no existe en ninguna de las escrituras, pero sabemos que la Biblia es todo el canon aceptado por la iglesia para el estudio de la palabra de Dios. El rapto de la iglesia es el evento en el cual Dios remueve a todos los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio y será derramado en la tierra durante el periodo de tribulación. ¿Qué pasa aquí? Recuerde que nos movemos por lapsos de tiempo, que los llamamos ¿cómo se llaman los lapsos de tiempo? Dispensaciones. Dispensaciones. Entonces el Señor, para hacer su juicio al pueblo judío, lo que va a hacer es sacar a la iglesia, a los creyentes y continuar con el juicio del el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Qué es escatología? La escatología es el estudio de lo que la Biblia dice que va a suceder al final de los tiempos. Eso es la escatología, no nos compliquemos. Es el estudio de lo que la Biblia dice que va a suceder al final de los tiempos. Especialmente ¿en qué libro? El libro de Apocalipsis. Bueno, de hecho muchos libros hablan del final de los tiempos, ¿no? Daniel, Ezequiel, Mateo, el mismo Apocalipsis. La creencia en el rapto es ampliamente sostenida entre la mayoría de los evangélicos. La base bíblica para el rapto se encuentra principalmente en Primera de Tesalonicenses 4:17 y Primera de Corintios 15:52. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:17. Alguien que la lea en voz alta, por favor. A ver, ¿quién Amén. cogió su Biblia? Amén, pastor. Dice la palabra de Dios. Lleva como título la venida del Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Arrebatados, apoderarse. Eso es lo que significa. Zarpazo. Señor llega y nos quita de aquí y nos lleva con él en las nubes. En las nubes. Y aquí, para los que usan logos calogos, quería mostrarles que ese arrebatamiento eh, en el griego dice que seremos arrebatados violentamente en las nubes.
o sea, zarpazo. Así, no es algo suave, según dice la traducción, sino algo violento, con violencia. O sea, vamos a ser como sacados, como un rapto, como cuando raptan a alguien que es así de una manera violenta. Entonces ahí pueden buscarlo en Logos Calogos, la traducción en griego original, y dice que seremos arrebatados violentamente, zarpazo. Primera de Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ustedes cierren y abran los ojos naturalmente a ver cuánto se demora eso. Menos de un segundo, milésimas de segundo. Así va a ser este zarpazo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que en el momento que vayamos a las nubes, este cuerpo que es corruptible, le va a pasar algo. No miremos ahorita qué va a pasar con él, pero le va a pasar algo. Ya no va a ser esto que tenemos, sino que va a ser algo diferente. Un ejemplo de lo que vamos a hacer es cuando Jesús estaba allí con los discípulos y se transfiguró. Es algo parecido, es lo más parecido que tenemos en la Biblia para decirnos qué va a suceder con nosotros. Entonces, va a suceder algo que después lo veremos, pero quiero que entiendan que seremos allí llevados al cielo en un abrir y cerrar de ojos, pero nuestros cuerpos serán transformados. Y no solamente vamos a estar allí nosotros, los que estemos vivos, sino que también van a estar los que han muerto primero en Cristo. Eso es, hermanos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible. Y nosotros seremos transformados, transformados. Y aquí hay varias palabritas que quiero que vean. En un instante, indivisible, significa esa palabra. O sea que eso va a ser en menos tiempo de lo que nosotros pensamos. Mejor dicho, no vamos a alcanzar ni a pensar para ser arrebatados por el Señor. Serán levantados los muertos. Dice, seremos cambiados nosotros y incorruptibles. Serán levantados los muertos. O sea, los muertos van a aparecer también en otra forma de cuerpo, por decirlo así. No serán cuerpos iguales y todos seremos iguales. Tanto los muertos como nosotros tendremos el mismo cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que llama Pablo la glorificación. Ahí sí ya seremos glorificados. Ahí sí ya no tendremos pecado. Ahí sí ya estamos listos para volver con Jesucristo en su segunda venida, a gozar del gobierno milenial y gobernar con él por 1000 años. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Estos versículos se usan con respecto a la esperanza de los creyentes de una futura resurrección de sus cuerpos. Esta resurrección ocurrirá en los últimos días o cerca del tiempo en que Jesús regrese a la tierra. De ahí, mis hermanos, las posiciones tribulacionistas que hay, como le decían, son cuatro. Las vemos más adelante, pero está la pretribulación, digamos así, la tribulación o es la mitad, en la mitad de la tribulación, la preira, que es antes de la ira de Dios, o sea, en la segunda mitad, después de la tribulación, la gran tribulación, y la postribulación. Esas son las posiciones que hay actualmente según la teología que tenemos moderna. Aquellos que afirman que la pretribulación, midtribulación y preira del rapto lo ven como un retorno separado o secreto de Cristo para la iglesia,
que ocurre mucho tiempo antes de que regrese a la tierra de manera pública. ¿Qué va a suceder esto? ¿O qué quiere decir aquí la lectura? Que nosotros seremos arrebatados en secreto, la gente no sabrá nada, pero volveremos al gobierno milenial, a los 1000 años gobernando con el Señor. Aquellos que afirman la postribulación ven que el rapto ocurre de manera simultánea con el regreso de Cristo al final de la tribulación. O sea, Jesucristo viene y ahí está la misma tribulación. Son en un mismo evento, una misma historia. O sea que esta posición nos da a entender que la iglesia va a pasar por sufrimientos. Eso es, mis hermanos. El concepto de rapto se refiere al acontecimiento escatológico que ya lo vimos, de creyentes muertos y vivos que juntos serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Lo vimos ya en Primera de Tesalonicenses 4:17 y Primera de Corintios 15:52, para encontrarse con Jesús en el aire. El término rapto proviene del uso que hace la Vulgata latina. ¿Alguien se acuerda o sabe qué es la Vulgata latina? Bueno, resulta que la Biblia o las escrituras fueron traducidas primero del hebreo al griego y a esa la llamamos la Septuaginta. Después de la Septuaginta hubo más traducciones y una de ellas se llama la Vulgata latina, que fue la más popular en los primeros siglos. ¿Por qué? Estaba en latín. Y la palabra que pusieron ahí fue la palabra rápido, que significa apoderarse, arrebatar, que es equivalente al significado de la palabra griega arpazo, que era la que yo le decía, que significa zarpazo, zarpar, coger así con violencia. En 1 Tesalonicenses 4:17. El rapto entonces es la esperanza de la resurrección para todos los creyentes que han muerto y la transformación para los creyentes que aún están vivos en un cuerpo glorificado. Pablo, al regreso de Jesús. Mientras que la resurrección de los creyentes es una doctrina establecida desde hace mucho tiempo en la fe cristiana y está firmemente arraigada en las escrituras. La terminología específica de un rapto entró en el lenguaje popular en el siglo XIX con el surgimiento del premilenialismo y de la teología dispensacional. Premilenialismo, antes del milenio significa eso. Y la teología dispensacional, para reducirla muy globalmente, es manejar la historia bíblica de acuerdo a las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Lapsos de tiempo. Eso es. El premilenialismo es el punto de vista de la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reinado milenial. Y que el reinado milenial es literalmente un periodo de 1000 años donde Cristo va a reinar sobre la tierra. Para poder entender e interpretar los pasajes de la Escritura que tratan sobre los eventos del final de los tiempos, hay dos cosas que debemos entender, hermanos. Uno, un método apropiado para la interpretación de la Escritura. Dos, la diferencia entre Israel, que son los judíos, y la iglesia, que es el conjunto de todos los creyentes en Jesucristo. Primera de Corintios 3:10 nos da una idea de esto. Alguien que tome Primera de Corintios 3:10 y nos lo lea, por favor, para tener una idea de lo que quiere decir esto. ¿Alguien le encontró? Las Biblias, hermanos. Amén. Primera de Corintios 3:10. En el nombre del Padre, del Sí, Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice,
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Espérate que me equivoqué, debe ser segunda entonces de Corintios 3:10. Sí, ahí dice, porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Con la gloria más inminente, sí, señora. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ser glorificados y vamos a estar con el Señor. Quiero que entiendan que el cuerpo, porque muchos argumentan que este cuerpo va a ser igual. No, este cuerpo no va a ser igual. Este cuerpo va a ser un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo que va a tener características diferentes. Lo mismo que los muertos. Los muertos, así estén muertos, estén en huesos, estén en cenizas, van a tener el mismo cuerpo que tenemos nosotros. El mismo cuerpo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. Espere que yo quiero encontrar un versículo. Bueno, mientras le doy dando, me voy acordando del versículo. Usando este sistema como base, el premilenialismo, los dispensacionalistas entienden que la Biblia está organizada en 7 dispensaciones, que ya algunos de ustedes la vieron. La inocencia, la conciencia, gobierno humano, promesa, la ley, la gracia y el gobierno milenial. ¿En cuál dispensación estamos? ¿En cuál En la dispensación gracia, estamos? pastor. Gracias. En la gracia. Estamos ahí, ¿se acuerdan del cuadrito que vimos? El primer cuadrito, estamos ahí en ese paréntesis, en ese paréntesis. Entonces, hermanos, ahí estamos y, y, y nos encontramos para que siga todo lo que el Señor quiere, pues vamos a ser zarpados, arrebatados. Primera de Corintios 10:32 es, dice Pablo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y aquí hace una división de la humanidad en 3 grupos, judíos, gentiles e iglesia. Tengámoslo en cuenta. Nosotros no somos judíos. Nosotros fuimos injertados en el pueblo judío, pero somos iglesia. Somos iglesia. Entonces, un judío que se convierte en iglesia. Un gentil, que es alguien que no está en pacto con Dios, cree en el Señor Jesucristo, se convierte en iglesia. Eso es prácticamente todo. Nuevamente, estas dispensaciones no son medios para la salvación, de ninguna manera, sino maneras en las que Dios se relaciona con el hombre. Cada dispensación incluye un modelo reconocible de cómo Dios obró con las personas que vivieron en esa dispensación. Ese modelo es, primero, la responsabilidad, un fracaso, un juicio, gracia para seguir adelante. La responsabilidad que se refiere, hermanos, en que nosotros tenemos decisiones. Y de acuerdo a esa decisión, pues vamos a fracasar o vamos a tener éxito en cuanto a Dios. Y debido también a eso que nosotros hemos decidido y que vamos a obtener de acuerdo a como hemos decidido, va a haber un juicio. Y la gracia para seguir adelante en las dos situaciones. Recuerden que nosotros vamos a tener 2 juicios. Uno que se llama el tribunal de Jesucristo y otro que se llama el gran trono blanco, que está en Apocalipsis. El tribunal de Jesucristo va a ser un juicio, pero es como un juicio para premiar a las personas que se han portado bien, por decirlo así.
Y entonces recibirán coronas de parte de nuestro Señor por lo bien que hemos hecho. El gran trono blanco es aquel donde van a llegar también aquellos que fracasaron en su intento y han pecado. Y allí en ese gran trono blanco, hermanos, la persona integral, o sea, ¿qué quiere decir cuando sea integral? Cuerpo, alma y espíritu van a ser juzgados o no juzgados porque ya fueron juzgados, va a ser legalizado ese juicio y van a dar al lago de fuego. Entonces tenemos dos juicios, uno para premio, igual integral, cuerpo, alma y espíritu, y otro para juicio y para legalizar ese juicio e ir al lago de fuego, igual integral, cuerpo, alma y espíritu. El dispensacionalismo como un sistema resulta en una interpretación premilenial de la segunda venida de Cristo y usualmente una interpretación pretribulacional del arrebatamiento. En resumen, el dispensacionalismo es un sistema teológico que enfatiza la interpretación literal de la profecía bíblica. Reconoce una distinción entre Israel y la iglesia y organiza la Biblia en diferentes lapsos de tiempo que llamamos dispensaciones o administraciones. De hecho, el Señor gobierna de acuerdo a pactos. Y si ustedes estudian muy bien la Biblia, se dan cuenta que esos pactos están dentro de las dispensaciones. El problema más común centrado en el rapto tiene que ver con el momento en que sucedería. Hay 4 puntos de vista, mis hermanos, y aquí los vamos a ver. El rapto pretribulacional. Yo creo que ya algunos entienden qué es ese evento. A ver, alguien que alce la mano y diga, ese evento va a suceder esto, ya. Paremos de contar. A ver, alguien que diga, ¿qué significa eso del rapto pretribulacional? Que es antes de la tribulación. Antes de la tribulación, muy bien. O sea que la iglesia no pasaría por ningún momento de la tribulación. Vuelvo y digo, aquí no vamos a tomar posiciones. Aquí no vamos a decir, nosotros somos pretribulacionistas, nosotros somos mid-pretribulacionistas, somos preira o post-tribulación. No, aquí simplemente vamos a ver lo que hay. Después que el Espíritu Santo nos diga qué es lo verdadero, ¿vale? Entonces es eso, que la iglesia no va a pasar por ninguno de los 7 años de tribulación, sino que la iglesia va a ser arrebatada por nuestro Señor en la nube antes de la tribulación. Este punto de vista afirma que el rapto ocurrirá cuando Jesús venga en secreto para reunir a la iglesia antes de la gran tribulación de 7 años, que precede el regreso de Cristo a la tierra. En escatología, es importante recordar que casi todos los cristianos están de acuerdo en estas 3 cosas. ¿Qué significa esto? Que todos los cristianos, todas las doctrinas, todas las iglesias, y cuando me refiero a iglesias, me estoy refiriendo también a iglesias que no son cristianas evangélicas. Por ejemplo, la católica, la ortodoxa, la anglicana. ¿Y qué es lo que, en qué estamos de acuerdo en esas cosas todos los cristianos, digámoslo así, en cuanto a escatología? Primero, que viene un tiempo de gran tribulación como nunca antes se ha visto en el mundo. Segundo, que después de la tribulación, Cristo regresará para establecer su reino en la tierra. Y tercero, que habrá un arrebatamiento, una traslación de la mortalidad a la inmortalidad para los creyentes. En esos 3 puntos, mis hermanos, todos estamos de acuerdo. Si usted le pregunta a un teólogo católico, él va a estar de acuerdo con esto. Si usted le pregunta a un teólogo anglicano, va a estar de acuerdo con esto.
A un ortodoxo va a estar de acuerdo con esto. Y a todas las iglesias evangélicas cristianas van a estar de acuerdo con esto, que estos tres puntos van a suceder de una u otra manera. Tome su Biblia y vayamos y leamos Juan capítulo 4, versículo del 1 al 3, por favor. Juan capítulo 14, perdón, versículos del 1 al 3. Alguien que lo lea, por favor. Amén, pastor. Juan 14, del 1 al 6. ¿Se escucha? Del 1 al 3. Del 1 al 3. ¿Se escucha, pastor? Sí, lo escuchamos. Listo. Jesús, el camino al Padre. Dice la palabra. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Allí vamos a estar. En la cultura hebrea, cuando había un matrimonio, el esposo no, el novio, digámoslo así, el comprometido, porque recuerden que los matrimonios en la cultura hebrea tienen dos eventos, el compromiso y el mismo matrimonio. En el lapso del compromiso, el novio preparaba casa para su novia. Y esto es algo que nos da a entender de que Jesús se fue a preparar casa, morada para nosotros. Amén. Alguien que lea 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 al 52. Yo, Dale. dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Hasta Amén. cuál? Hasta ahí puede ser. Ah, listo. Fíjense que vamos a ser transformados. Vamos a ser cambiados. Vamos a ser glorificados. Los que han estudiado los Romanos, eso es la glorificación. Ese es el proceso de glorificación. Pero para llegar a ese proceso de glorificación, primero tenemos que vivir el proceso de... ¿Cuál es el proceso que se vive antes de la glorificación? A ver, alguien que me diga. De santificación, Santificación. Primero tenemos que luchar para ser santos. Nunca vamos a ser santos en esta tierra, en este mundo. Pero el Señor está haciendo un proceso de santificación a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que va a concluir cuando seamos glorificados, cuando seamos arrebatados, cuando haya ese zarpazo. Ahí en ese momento, que es en un abrir y cerrar de ojos, seremos glorificados. Recuerden, hermanos, Romanos. En Romanos nos nombra todo el proceso que vamos a vivir. Entonces, los invito a estudiar Romanos también. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Alguien que lo lea, por favor, en voz alta. dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Estaremos siempre con el Señor. Siempre. Y ese siempre, ahí en el griego, nos da a entender,
a entender, ¿sí? Que ese siempre es como una eternidad. ¿Qué significa eso? Nosotros como seres finitos, como seres humanos, siempre estamos pensando en tiempos, ¿cierto? Pensamos en un día y pensamos en las 24 horas. Pensamos en un año, pensamos en la Navidad, ¿cierto? Pensamos en, no sé, en estudiar algo y pensamos en el tiempo. Entonces tenemos en nuestra mente que todo se convierte en tiempo. Entonces, cuando escuchamos una palabra como eternidad, como siempre, nosotros también, nuestro intelecto lo mide como tiempo. Y resulta que nuestro intelecto es tan finito que no entendemos que esa eternidad es mucho, mucho más allá de lo que nosotros pensamos y que lo que vivimos aquí en este momento es simplemente un granito de arena en toda esa eternidad, en toda esa eternidad. Entonces, hermanos, resulta que los pensamientos de Dios no son los nuestros. Dios es sabio. Dios conoce todas las cosas. Dice la palabra que Él sabe hasta desde antes de la fundación del mundo, Él conoce cada uno de nosotros y sabe quién de nosotros va a ser salvo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Por sus atributos divinos. Porque Él lo sabe todo, el Todopoderoso, el Gran Shaddai. Entonces, hermanos, pongámonos a pensar en que esa eternidad que nosotros a veces como que la encajonamos en un lapso de tiempo es para siempre. No sé cómo explicarlo, pero imagínese eso. Imagínese que esto que estamos viviendo es solamente un granito, una rayita en toda esa regla y que lo que estamos luchando aquí o lo que estamos sufriendo aquí no va a ser nada, nada. O sea, no se va a sentir nada en cuanto a la eternidad gozando con el Señor. Entonces, es algo que tenemos ahí. Este es un cuadrito de las diferentes posiciones con respecto a la tribulación. Tenemos la pretribulación. Aquí tenemos la tribulación, que son 7 años. Entonces, la pretribulación dice que no vamos a pasar por ninguno de estos 7 años. Por ninguno, ni por la tribulación, ni por la gran tribulación. ¿Cierto? La mid-tribulación dice que nosotros vamos a ser raptados o arrebatados en la mitad de la tribulación. La preira nos dice que nosotros vamos a ser raptados antes de la ira de Dios. ¿Esto qué significa? Que vamos a ser raptados antes de los sellos, copas y trompetas de Apocalipsis, que son el juicio, que nosotros no vamos a pasar por juicio, dice la preira. La postribulación nos pone en una posición donde nosotros vamos a pasar por la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. Y va a ser en el mismo momento que el Señor venga en su segunda venida. Los pone en la misma posición. ¿Cuál será? Pidamos al Espíritu Santo. Después de eso, pues vendrá el gobierno milenial, el milenio, mil años que estaremos gobernando con el Señor. ¿Algún comentario con respecto a esto, mis hermanos? ¿Con cuál está de acuerdo su merced? Yo les diría a ustedes, a ver, dos personitas que digan tres, que digan cuál de las tres diría ustedes que estaría bien. ¿Cuál de las cuatro, perdón? Mi Yo, tribulación. yo, Alcen la Mi- mano y contesten. No veo aquí
cómo darles el turno, pero porque estoy con la presentación, pero entonces hable el primero, ¿Puedo hablar? diga, Para mí, la mitad de tribulación. la mitad de mi tribulación. ¿Y por qué? Sí, porque vienen cosas, estamos ya viendo cosas difíciles, ¿sí? Ya estamos viendo cosas que son escatológicamente, son principios de tribulación, estamos en principios de dolores. Entonces, para Luz Dari y para Lorena, vamos a estar. Ah, bueno, hable usted. Vamos a alcanzar a ver parte de la tribulación. Bueno, Para amén. mí, Sí, para sumarse. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere opinar? Pues yo estoy con la hermana Luz Dali, porque pues sí, es verdad, ya están ocurriendo muchas cosas que ya estaban escritas. Amén. Es que ya todas las señales están dadas, ¿no? Sí, ya todo está Entonces, dicho. Solo hace falta que, y si todas las señales están dadas, ¿por qué nosotros como iglesia no hemos cambiado? Ahí les dejo eso, ahí les dejo ese trompo en la uña, dijo mi papá. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Mi hermana Sandra, Sandra Galindo. Pues yo estoy de acuerdo con la pastora, pero también puede ser pretribulación porque así como pasó con el arca de Noé, que los sacó antes de que aconteciera todo el diluvio, entonces puede pasar que también pues él nos saque antes de que todo eso acontezca. Sí, esa es una posición buena. Mm. A ver, ¿alguien más? Bueno, ahí están las posiciones, las 4 posiciones. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Y para el pastor cuál? Sí, para mí todas las todas las anteriores. anteriores. Para mí todas las anteriores. No, pues yo me posiciono en que el pueblo de Dios no va a pasar por la ira. ¿Por qué? Porque así como sucedió, como decía la hermana, como sucedió con el arca, nosotros no pasaremos. Nosotros no estamos destinados a juicio, porque el pueblo que está destinado a juicio es el pueblo judío, no nosotros. Y nosotros, dice la palabra, que estaremos con él. Entonces, para mí, vamos a pasar por un tiempo de tribulación, de pronto hasta gran tribulación, pero no estaremos en ira de Dios. Porque qué padre va a ser, o qué padre, como dice la misma palabra, que su hijo pidiendo pan le da una piedra, o si le pide un pescado le da una serpiente, ¿no? Confiemos en que no vamos a pasar por la ira de Dios, por la tribulación de pronto, y de pronto ya estamos pasando por tribulaciones, pero por la ira no, no creo. La ira ya es cuando es desatado el juicio, y nosotros no somos juicio, no vamos a estar para ese juicio. Bueno, el pretribulacionismo es la única teoría que mantiene claramente la distinción entre Israel y la iglesia y los planes separados de Dios para cada uno. Los 77 de Daniel, acuérdense que eso lo vimos, Daniel 9:24, se decretan sobre el pueblo de Daniel, los judíos y la santa ciudad de Daniel, Jerusalén. ¿Sí recuerdan esa?
Alguien que lea Daniel 9:24 para que recuerde. Daniel 9:24, alguien que lo lea rápido. Amén, pastor. Diga, Dice, sigue. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? A ver, ¿cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Israel, Israel. ¿Y cuál es la ciudad de Daniel? Jerusalén. Entonces, eso está decretado en la Biblia, está profetizado para el pueblo judío, para el pueblo de Daniel, ciudad de Daniel, no para nosotros como iglesia. Es más, si ustedes ven, aquí tampoco se nombra el pueblo gentil. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis. ¿Por qué? Bueno, además el pretribulacionismo tiene apoyo histórico. Juan 21, 22 al 23. A ver, alguien que lo lea. Cojan sus Biblias, por favor. yo, Juan 21, 22, 23. Juan, dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Hasta que yo venga. Fíjese que ya se hablaba de un arrebatamiento o de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las escrituras nos enseñan que va a haber eso y que va a haber una tribulación. No hablemos de pretribulación, de mí, sino va a haber una tribulación. El pueblo o la humanidad va a pasar por dolores de parto. ¿En qué término del dolor de parto iremos? No sé, pero ya está el dolor de parto. Entonces, de lo contrario, no habría persistido el rumor de que Jesús regresaría en el tiempo de vida de Juan. La inminencia, que es incompatible con otras dos teorías del rapto, es un principio clave del pretribulacionismo. El punto de vista pretribulacionista parece ser más acorde con el carácter de Dios y su deseo de librar a los justos del juicio del mundo, que era lo que hablábamos. Nosotros no debemos pasar por el juicio, por la ira de Dios. Algunos ejemplos bíblicos de la salvación de Dios son Noé, que fue librado del diluvio universal, Lot, que fue librado de Sodoma, y Rahab, que fue liberada de Jericó. Fíjense que es un estándar. Dios saca a sus siervos del juicio, no pasan por el juicio. Entonces es un estándar que la Biblia mantiene. Por eso estamos seguros que no vamos a pasar por la ira de Dios, por el juicio de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Alguien que la lea, por favor. Amén. Dios también castigó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas. Estas ciudades son ejemplos de advertencia de lo que les espera a quienes están en contra de Dios. Pero Dios salvó a Lot, un buen hombre
que se angustiaba por la mala vida que llevaba esa gente perversa. Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír todos los días viviendo entre tantos perversos. Esto es una prueba de que Dios sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a Él, pero también sabe cómo castigar a los perversos mientras esperan el día del juicio. Amén. Amén. Y aquí tenemos otros soportes para irnos posicionando en, en una de estas doctrinas. Ahora bien, lo que sí debemos estar seguros y, mejor dicho, completamente seguros es que Dios no nos va a pasar por su ira, por su juicio. Así como libró a Noé, a Lot, a Rad, estemos seguros que nos va a librar a nosotros de su juicio, de su ira. Entonces, Amén. pero para poder pasar por eso, pues tenemos que ser cristianos y cumplir, o siervos del Señor y cumplir con lo que Él nos ha mandado. Una debilidad que se le atribuye al pretribulacionismo es su desarrollo relativamente reciente como doctrina eclesiástica, ya que no se formuló en detalles hasta principios del siglo XIX. Otra debilidad es que el pretribulacionismo divide el regreso de Cristo en dos fases, que era lo que hablábamos ahorita, el rapto y la segunda venida. Mientras que la Biblia nos describe claramente, no describe claramente ninguna de estas fases. ¿Qué quiere decir esto? La doctrina pretribulacionista dice que nosotros vamos a ser raptados antes de la tribulación. Pero los opositores a esta doctrina dicen que si el Señor viene en las nubes, ya es una venida. Ya es una venida. O sea que el Señor va a venir, va a ser, las dos venidas de Él van a ser en las nubes y la segunda venida va a ser allí con lo que narra Apocalipsis. Entonces, eso es lo que dicen los contradictores de esta doctrina. Y una debilidad final del punto de vista pretribulacional la comparten las otras dos teorías. Es decir, la Biblia no da una línea de tiempo explícita con respecto a los eventos futuros. Las escrituras nos enseñan específicamente un punto de vista sobre otro. Y por eso tenemos diversidad de opiniones sobre el fin de los tiempos y cierta disparidad sobre cómo deben armonizarse las profecías relacionadas. Hay muchos escatólogos que hasta dicen fechas. Hay muchos escatólogos que definen, por ejemplo, Babilonia con una de las iglesias modernas. Pero la Biblia no nos da concretamente esas interpretaciones. Nos da algunas características y algunos como pistas de qué podría ser. Por ejemplo, dicen que la Babilonia es la iglesia católica. Es un ejemplo. ¿Por qué? Recordemos en Génesis la historia de un personaje muy controversial que se llamó Nimrod. ¿Alguien se acuerda quién fue Nimrod? El que construyó la Torre de Babel. El que construyó la Torre de Babel. Nimrod construyó una torre y para los que son curiosos, eso está en el libro de Jacer, donde dice que esa torre no es como nos la imaginamos nosotros, que es una torrecita, no, era una torre que para poderle dar la vuelta duraban un día. Entonces, imagínense el tamaño de esa torre. Y dice allí ese libro de Jacer, para los que son curiosos, leanlo, que incluso cuando fue la dispersión, cuando el Señor los confundió, duraban más o casi un año de subir a donde iba la construcción. Imagínense la altura.
caminando. Y dice el libro que incluso ellos estaban tan idealizados en esa torre que subían y habían muchas personas que morían de la asfixia y del cansancio porque era mucho lo que había que subir y la gente prefería recoger los ladrillos que los muertos y lloraban por los ladrillos que se perdían, dice el libro de Hazer. Siguiendo la historia, Nimrod, su esposa se llamaba Semiramis. Semiramis. Según Semiramis, Nimrod murió. Nimrod fue llamado el dios Sol. Y según Semiramis, el dios descendió y quedó embarazada de Tamuz. ¿Y esta historia se les parece a ustedes a algo? ¿A qué se A les la de parece la esta Virgen. historia? A la de la Virgen. Muy bien, muy bien. Y de hecho, ustedes, si van al hebreo, el nombre de Nimrod en la parte pictográfica es una cruz. Es una cruz. Cuando usted se coloca una cruz, es símbolo de Nimrod. Y ya saben ustedes lo que es Nimrod. Entonces, cuando usted se coloca una cruz, está haciendo adoración, según la pictografía, a los Baales, o sea, a dioses paganos. Esto es una historia súper impresionante que de pronto algún día, cuando veamos Daniel, la vamos a ver, pero quiero adelantarles un poquito para que se emocionen de todo esto. Bueno, ¿alguna pregunta de la clase de hoy? Pues que ahora no me voy a volver a poner el dije de cruz que me regaló una amiga. Muy bien, perdón, cierro